9 de la mañana, 19 minutos. Nos metemos en otros temas de actualidad. Días pasados, el movimiento Un Solo Uruguay realizó su encuentro anual y para conocer los principales contenidos de su proclama y también de sus propuestas es que recibimos a dos de sus integrantes, a José Luis de Armas y Alejandro Gorostidi. Bienvenidos a los dos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, fue una proclama cargada de una visión crítica de la actual situación. ¿Cuáles son los principales puntos que ustedes ven que no están bien en el país? Bueno, nosotros aprovechamos esta instancia un poco a ver la primera proclama que habíamos hecho en el 2018, 23 de enero de 2018 en Durazno, y ver, bueno, cuál era el estado de situación en ese momento, qué reclamos teníamos y cómo estamos hoy. El movimiento social, que es un movimiento social apartidario, ha convivido con dos gobiernos, y bueno, y lo que terminamos viendo cuando vemos el presente es que la mayoría de los reclamos que hacíamos en ese momento hoy seguirían siendo los mismos, y los mismos temas estructurales de fondo que el Uruguay y como sociedad deberíamos encarar e intentar incidir en ellos. No se han cambiado los gobiernos, pero vemos que seguimos en la misma situación. Por ejemplo, el tema más básico es el desequilibrio permanente que tenemos entre lo que somos capaces de juntar como impuestos de recaudación y lo que gastamos, y que sistemáticamente gastamos siempre más de lo que nos entra. Eso a su vez hace que justamente tengamos un déficit fiscal y que tengamos que endeudarnos, y termina pegando en que todo sea tan caro y que todos dicen, ¿qué país más caro Uruguay, no? Y no le rinde el sueldo al trabajador, el pequeño empresario no logra tener una ganancia y demás. Y muchas veces terminamos atacando problemas que son consecuencias y no los temas básicos, estructurales, que deberíamos atacar. Y hay como una agenda de repente cortoplacista y una cierta incapacidad ha tenido el sistema político de procesar acuerdos que le permitan justamente pasar a ver temas estructurales y de fondos que podríamos llamar políticas nacionales de Estado. Y muchas veces es actuar en el corto plazo y en apagar incendios. Lo vimos el año pasado con el tema del agua, ¿no? No sé, 30 años, 40, teniendo claro que hay problemas con la resolución de problemas en el tema agua, y ningún gobierno con suficiente antelación previó y pudo cambiar los temas. Y bueno, y en este sentido también como ejemplo, puse ese ejemplo, pero el tema este desequilibrio que tenemos es un tema claro. Reforma del Estado, todos los gobiernos en sus plataformas preelectorales han planteado el tema de hacer una reforma del Estado, un Estado con mayor eficiencia y demás. Y no se ha procesado. El director de Oficina Nacional de Servicio Civil, en agosto del año pasado, justamente que rendición de cuentas aprobó algo de eso, decía bueno que la reforma del Estado no había sido prioridad de este gobierno, había sido 2 veces subdirector de OPP en gobiernos anteriores, y también quiso encarar el tema de reforma del Estado, y él mismo decía que fracasó con éxito, no me refiero a confesión de parte, relevo de prueba, me refiero. Le ha sido difícil al sistema político procesar esas cosas que tenemos en el debe. Ahora, ¿había cierta esperanza por parte del movimiento que con este cambio de signo político en el gobierno podía haber alguna modificación en ese sentido, y sobre todo con las convocatorias multitudinarias que tuvieron en aquel 2018, pero que bueno, han ido disminuyendo, y también parte de esos integrantes muchas veces se terminaron yendo a algunos partidos políticos? Bueno, yo no sé si esperanza. Sí veíamos una receptividad más grande de los componentes del gobierno que entró, o sea, el que está actual hoy. Después como que entramos en la misma lógica que habíamos estado con el otro gran bloque existente en la política nacional. Claro, pienso, por ejemplo, en tener a un representante en el Senado como Sebastián da Silva, por ejemplo, preocupado por los temas vinculados al campo y demás, que bueno, él lo ha dicho, soy el senador del campo, muchas veces en representación de alguna manera de ese sector. Claro, bueno, por eso era la consulta. Pero el movimiento en sí no es un movimiento solo del agro. Como que nos han querido siempre colocar ahí, y nosotros no somos solo del agro. Venimos a pelear por temas que son transversales a toda la economía del país.
Sí, de hecho una de las voceras fue una docente, ¿no? Sí, es una maestra y tenemos funcionarios públicos en el movimiento, profesionales, jubilados, gente de comercio, trabajadores, con lo cual es bastante amplio. Pero el tema es justamente, lo que sucede es que siempre hay de repente una lógica discursiva preelectoral y ha pasado en todos los gobiernos. Si uno inclusive chequea los programas de gobierno y lo que indican los técnicos de los distintos partidos en su programa de gobierno y después lo que se aplica cuando son gobierno, hay muchas cosas que quedan por el camino. Y ahí es que pasa eso que digo, de repente se termina apagando incendios y esas cosas que parecían importantes de entrarles a fondo no se entra a verlas. ¿Están decepcionados de este gobierno? En realidad lo que creemos es que hay un problema del sistema político en su conjunto. No solo este gobierno no ha resuelto esos temas, pero tampoco el anterior y el anterior. Y venimos acumulando décadas. No solo que tengamos un tema de este gobierno y el anterior. Venimos con cosas en el debe de hace muchas décadas que no somos capaces de procesar. Recogíamos en la proclama, ahora que justo la semana pasada falleció el contador Ricardo Pascale, en la proclama recogíamos una frase de él que me parece que pinta muy bien esto que decía en un libro que publicó recientemente, que decía justamente que como no hemos sido capaces de procesar el ajuste fiscal que deberíamos hacer, por defecto lo que ha terminado haciendo el país es hacer un ajuste por población. Expulsamos uruguayos. Como no somos capaces de generar un futuro, esperanzas, oportunidades para los hijos del país, los expulsamos. Y tenemos una diáspora que todos los países tienen gente en la diáspora, pero una diáspora que es 3 veces mayor a la media del mundo de gente expulsada del país. Ahora, el día de hoy, ¿qué rol está jugando Un Solo Uruguay? Y sobre todo, de cara a un año importante como es 2024, año electoral, se vienen manteniendo reuniones, se están haciendo planteos, el Frente Amplio está terminando de diagramar su programa. Bueno, el movimiento constantemente está en desarrollo, cambiando o no, pero se sigue moviendo, hacemos reuniones, tenemos grupos de WhatsApp que son constantemente, deben de haber pocos grupos de gente en el país que tengan tanta comunicación diaria con distintos temas como es el movimiento. Y en esa búsqueda constante tenemos reuniones también con políticos, con intelectuales, con un montón de gente, con gente del Banco República, como estaba aquí buscando soluciones para distintos grupos de personas. Y bueno, este año, por tener la efervescencia electoral, a veces tenemos más visión hacia afuera también por los medios. Nos toman, ¿no? Y a lo que estamos enfocándonos fuertemente es a revalorizar el tema del rol de la ciudadanía, a construcción de ciudadanía. El tema justamente, la apuesta nuestra es justamente más allá del tema del sistema político, que es lógico, tiene un rol muy importante para cumplir, pero que la ciudadanía tiene un rol también para cumplir como ciudadanía comprometida, haciendo también tareas de contralor y seguimiento, como ciudadanos de quienes son nuestros representantes, no solo acordando tipo un año y a los 5 años votar y después entre medio no sabemos qué pasó, sino justamente ser capaces de estar más comprometidos con el devenir, bueno, con qué se prometió y qué se está cumpliendo, qué no. ¿No hay planes de devenir en un partido político o tener incidencia electoral? No, eso ya nos había pasado en 2018-2019 cuando surgimos, fue también tipo cerquita llegando a unas elecciones. Hubo miembros que, preocupados por la cosa pública, y obviamente si tenían preocupaciones cuando están en un movimiento social, algunos decidieron pasar a la arena política. Hoy ha pasado lo mismo. Ahí la diferencia capaz que en algún momento fue, más que solo irse, en algún momento se planteó a la interna del movimiento si convenía que el movimiento se transformara en un partido político. Eso quedó saldado de que seguimos en el mismo camino que surgimos de ser movimiento social apartidario, y hay gente que se ha decidido nuevamente y creemos que está muy bien, y a veces también por la ansiedad y la frustración de que ve que los cambios no se dan, de pasar a la arena política y crear un partido político. En el movimiento Un Solo Uruguay hay gente de todos los partidos políticos. Creo que es lo que nos enriquece como movimiento, justamente, que hay gente que ha votado a todos los partidos existentes y que lo que tienen en común es una capacidad de espíritu crítico que a veces se pierde, y vemos que en el debate público se pierde, y es muy
tipo de discusiones de barra bravas. Y en el movimiento internamente tenemos la capacidad de sentarnos y ver, bueno, no importa, aunque yo voté a este, pero lo que está haciendo está mal. O aunque yo no voté a este, pero lo que está haciendo está bien. Y ser capaces de dialogar y ver los puntos de encuentro, de puntos en común. Porque, por ejemplo, es comprensible que haya priorizaciones distintas de en qué enfocar más el gasto de acuerdo a plataformas o ideológicas. Pero a ver, pero el año pasado nos entró 14.000 de impuestos con todo lo que pagamos, la gente de IRPF, hasta los jubilados con el IAS, con el IVA lo que pagamos, las empresas lo que aportan. Bueno, hicimos una vaquita para pagar las cosas de la Casa Grande Uruguay de 14.000 millones de dólares. Pero gastamos 21.000. Entonces me refiero, gastamos más de lo que nos entra. Eso no cierra. Entonces, si tú me dices, bueno, dentro de los 14.000 que tenemos, vamos a ver, bueno, priorizamos el gasto en esto o en esto otro. Puede haber matices, pero no importa en qué punto ideológico estés. Es claro que gastar más de lo que se tiene no cierra. En la visión de Un Solo Uruguay, ¿qué se recortaría entonces para tener más acotado a lo que se recauda? Nuestra propuesta, que ya hicimos a mitad de año, hemos venido trabajando todo el último semestre, también ahí en esas rondas con partidos políticos y demás, es de apelar justamente a consejos consultivos honorarios, que un poco las mentes más brillantes y de repente descontaminados de esa lógica electoral, que se puedan generar un ámbito que sirva como lógica superadora para proponer esas cosas con criterios técnicos, como de repente fue el GACH, que después los poderes públicos tendrán que procesar y tomar las decisiones que son de ellos, pero que puedan indicar una hoja de ruta o las recomendaciones de qué sería lo mejor. Creo que va más allá de lo que a nosotros nos parezca como movimiento. Justamente a lo que apelamos es, bueno... No, porque uno dice, es verdad, nadie puede negar que Uruguay tiene un Estado pesado, pero también en situaciones de emergencia como la pandemia puede dar respuesta a personas que... El problema está de que, por ejemplo, nosotros lo que vemos es que ese gasto de masía y la falta de ese dinero que nos está haciendo, como decía Alejandro, de 14 a 21, no es que nos falta un año, como por ejemplo en la pandemia, que lo creemos lógico, si hay que gastar más ahí porque es un tema puntual. Lo vemos que lo vienen manteniendo en el tiempo, entonces es acumulativo. Y de salir de la crisis del 2002, algo así con una deuda externa de 12.000 millones de dólares, hoy con los intereses y todo debemos 70 y pico. 75.000 millones. 75.000 millones de dólares. Entonces cuando nos comparamos, dice, la Argentina está peor que nosotros. Y capaz que sí que en algunas cosas, porque la Argentina no es tan creíble como nosotros. Ustedes han hablado mucho de los planes del MIDES, por ejemplo, ¿no? Que entienden que son planes necesarios, pero que con el correr del tiempo deberían ir mejorando la calidad de vida de esas personas, brindándole una solución, una salida laboral. En ese sentido también hay críticas, ¿no? Pero más que críticas, o sea, yo creo que eso lo que muestra es justamente el fracaso de las políticas implementadas. Claro. Porque es como un número de cómo estamos de desempleo. Si tenemos 840.000 personas uruguayos que necesitan que le tendamos una mano, no estamos bien. Porque tenemos 840.000 beneficiarios del plan de equidad del MIDES. Lo que pasa es que si a esas personas no se les ayuda de esa manera, ¿cómo se...? Pero el tema no es lo que... Por eso, ¿por dónde vamos? Lo que muestra es que le estamos errando, porque si tenemos tanta gente que necesita ayuda... La política de fondo viene fracasando, entonces. No estamos generando oportunidades en la economía real de puestos de trabajo genuinos, de puestos permanentes que la gente pueda tener otras oportunidades. Nadie con trabajo debería ser pobre, y no pasa. Claro. A eso voy. Entonces, o sea, ahí está la prueba de que en realidad, como estamos procesando las cosas, no le estamos dando en la tecla. Y hay cosas justamente que siguen estando pendientes justamente de planes de desarrollo a futuro, de planes país. Retomo un poco la consulta de Lore. Si ustedes entienden que no es a través de un partido político que el movimiento puede tener un peso, si no lo ha logrado hasta ahora, ¿de qué manera podría transformarse para tener una llegada y que todo esto se pueda escuchar desde otro lugar? Bueno, lo que pasa es que justamente apelamos... Apelan al diálogo social. Sí, y ahora en la agenda pública han empezado a hablar del tema, muchos ahora en ámbitos preelectorales, para este tema... Pero en ámbito preelectoral de nuevo. Habría que generar el diálogo, pero es una buena oportunidad. Ahora en febrero empiezan de vuelta las cámaras, hay una propuesta concreta de generar consejos consultivos honorarios. Bueno,
del dicho al hecho no hay ningún alternativo, pero bajemos, hechos son amores. A ver quién efectivamente entonces avanza en la creación de esos ámbitos, para que después no quede en solo meras expresiones de deseo y se pueda concretar después justamente una hoja de ruta de ámbitos en que se puedan hacer propuestas concretas. Y además un poco apelando a la población, a la gente. Por eso esa idea de decirle a la gente, bueno, independiente a quién votes, después exigí. No te quedes solo en el hecho de ese día puntual ir y poner el voto y elegir a alguien. Después exigirle a tu representante, porque en definitiva lo que elegimos es eso. Bueno, vos dijiste esto, cumplime por lo menos. ¿Hay votantes de todos los partidos? Hay votantes de Sí, todos los hay partidos. votantes de todos los partidos. De todos los partidos. ¿Qué mirada tienen sobre los apoyos que el Estado también da, por ejemplo, al sector del agro? Bueno, en realidad a nosotros lo que nos parece es justamente de vuelta, que muchas veces cuando se va a esos apoyos puntuales, sectoriales, es porque se necesitan poner aspirinas para tapar problemas que son consecuencias de una causa original. Si uno consiguiese tener menos sobrepeso y sobredimensionamiento del Estado, podría justamente generar transversalmente una estructura de costos que no tengamos un país tan caro para todos y no tener que andar apoyando por sector. Si tuviésemos, pongámosle, con la incidencia que tiene de peso, bueno, el director de OPP decía que se fue en diciembre, León Torrellán, que tenemos un país caro, exceso de tributo, y decía, lo caro que son los combustibles por los impuestos, que tendrían que ser más bajos. Entonces, si pensáramos un 15% más bajo los combustibles y un 15% más bajo el kilowatt, eso, sin necesidad de hacer una política específica sectorial, haría que toda la economía explote, porque justamente le significaría un alivio, un afloje de cincha que permitiría justamente que se generen en forma descentralizada y en todos los sectores de la economía nuevos puestos de trabajo. Porque entonces empieza a cerrar, vamos a aumento, agarrando la empresa, contrato a alguien más, el circuito de distribución de mis productitos que tengo lo hago más largo porque me rinde más el combustible y entonces puedo hacerlo. Porque son cosas, o sea, que le pegan a todo en las cadenas de distribución de todos los rubros, sectores comerciales y demás, lo que es el costo del combustible, y termina influyendo en el precio de cualquier producto que está en la góndola que uno compra, claro. Claro, es inevitable ir como de alguna manera al foco del campo y del agro, porque también el movimiento nace un poco de todo eso, ¿no? Se ha expandido un poco más. Pero ya desde el 2018, porque ya en la reunión inclusive anterior, la del 23 de enero del 2018, ya había ahí cámaras empresariales del interior, gente del turismo, pero por ejemplo, el transportistas. precio del combustible que recién mencionaba. Claro, pero el precio del combustible, el 80% del combustible lo consumen las empresas de transporte de carga, no el agro. Entonces me refiero... Y eso después pega en bueno, todos que forma los parte de productos. alguna manera de la cadena, ¿no? Pero es la cadena de las chancletas importadas de China que le llega a doña Rosalinda en Tapia y que va a comprar. Llegó con un flete y llegó con un precio más caro por el costo del flete y el costo de la distribución de cualquier producto. Y nos pasa... Los alimentos. En cualquier alimento o en un artículo de tocador o en lo que sea, tiene un costo de distribución y logística que excede lo que tiene que ver el sector agropecuario, ¿no? Y que es más caro de lo que debería porque tiene un combustible más caro. Ya nos quedan poquitos minutos. El día del encuentro hubo un discurso de Francisco Denis que muchos señalaron que era muy parecido a lo que sostiene Milei en Argentina, el nuevo presidente. ¿Esa es una línea ideológica del movimiento, por ejemplo? No, el movimiento, y dentro del movimiento, o sea, al haber inclusive gente que ha votado todos los partidos, en realidad, ideológicamente, hay gente que justamente piensa que el Estado tendría que tener un rol un poco más importante, otros menos, otros de repente capaz que son más de repente de esa línea más liberal, libertaria, pero no es que el movimiento tenga una ideología en ese sentido. Lo que sí tiene es, y que dijimos al principio, queremos, porque está de la primera proclama y en esta proclama estaba, el movimiento como movimiento dice, queremos un Estado fuerte, pero eficiente. Entonces me refiero, no somos anarcocapitalistas, no queremos Estado. No, y es bueno dejar claro una cosa, que por ejemplo Denis no es que sea comulga con los pensamientos
del movimiento, pero él vino invitado y le dejamos libre que él dijera lo que quería decir, ¿no? Nosotros no le impusimos nada dentro de su discurso. O sea, siempre en todos los 23 de enero del 2018 tenemos oradores que invitamos y cada uno habla de su visión. Pone su visión. Claro, afina al movimiento, ¿no? Porque si viene alguien y dice algo que no tiene nada que ver... No, pero no hay censura pero previa. Nosotros nunca no hay censura hicimos... previa, no se sabe de qué va a decir. No sabemos. Se invita a gente justamente por lo abierto que es y como ámbito fermental de debate de ideas el movimiento, donde está reflejada la posición oficial del movimiento, es en la proclama. Entonces, desde el 2018 siempre hubo 1, 2 oradores, a veces hubo 3, que tienen la oportunidad de compartir y plantear sus opiniones. Y después hay una proclama que recoge un poco... Entonces, la proclama dice, volviendo y repitiendo lo que decíamos en el 2018, el movimiento quiere un Estado fuerte, pero eficiente. Entonces, en ese sentido, que es lo que pasa muchas veces, la calidad del gasto, cómo gasta el Estado, que rinda ese dinero, ¿no? Incluso si hubiera hecho un discurso que no comulgara con nosotros, tampoco lo vemos como una cosa mala, porque creemos en la discusión como forma de mejorar todo. Por eso es que planteamos estos temas de las cosas multipartidarias, para que haya discusión, porque en esa guerra constante de los partidos políticos, muchas veces nosotros que hablamos en forma personal, vamos a decir, con un político de un sector o con otra, vemos que todos piensan más o menos parecido, pero la discusión como que es tan grande que no se ponen de acuerdo. Bien, ahora ya tenemos que cerrar, la tarea del movimiento va a ser generar los consejos consultivos para los próximos meses. Seguir apelando a eso y seguir apelando como venimos trabajando, y hay muchos grupos de trabajo en ciudadanos comprometidos, hay grupos que trabajan en temas de control ciudadano, en distintos temas, y bueno, pero trabajar en eso, construcción de ciudadanía e intentar aportar al sistema político en su conjunto la propuesta esta y ver si se puede llegar a concretar el tema de estos ámbitos de consejos consultivos honorarios. Muchas gracias a los dos por No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista, ya pasan 41 minutos de las 9 de la mañana.